Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, justamente en este día tan complicado, con mucha información, un día muy revuelto en materia política y económica en la Argentina, le habíamos comentado que íbamos a estar dialogando con justamente un ex amigo de un hombre muy cuestionado en estas horas que está en la palestra de esta problemática política de corrupción permanente que tiene la Argentina. Nos referimos nada más ni nada menos que a Diego Spagnolo. Él es director de la Agencia Nacional de la Discapacidad en la Argentina. Justamente vamos a tener la primicia en forma exclusiva de dialogar con quien fuera su ex amigo hasta no hace mucho tiempo atrás. Nos referimos al doctor Juan Francisco González Freire, ex amigo justamente del cuestionado Spagnoli, del hombre que está desaparecido momentáneamente. Y les comento para que ustedes conozcan de quién se trata, con quién vamos a estar dialogando. Un profesional realmente reconocido a nivel internacional, como él es el doctor Juan Francisco González Freire, abogado especialista en responsabilidad civil y daños doctrinarios, académico, autor de diversas, ¿no?, de cuantiosidad, muchas bibliografías jurídicas, con libros publicados a nivel nacional y europeo, director de obligaciones, responsabilidad civil y derecho de daños de una importante editorial jurídica del país, autor también de varias propuestas de reformas legislativas del Código Civil y Comercial, todas que están en trámite también ante el Ministerio de Justicia de la República Argentina, autor de más de 250, 300 artículos doctrinarios desde el año 2015 a este 2025, año justamente en que se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación en la Argentina. Bueno, docente universitario, conferencista, este es nada más y nada menos que el dato, los antecedentes que podemos comentarles de la persona que vamos a estar entrevistando en este momento, que es justamente el doctor Juan Francisco González Freire. Bienvenido, doctor, me está escuchando, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Sí, lo escucho, Pedro, un gusto, el gusto es mío. Un muy buen día para todos ahí, para los oyentes también. Gracias, doctor, por atendernos y por permitirnos un poco conocer, orientarnos también con esta cuestión que tiene como protagonista hoy por hoy a un exfuncionario, abogado personal del mandatario argentino Javier Gerardo Milei, hombre que estuvo en funciones hasta hace muy pocas horas atrás de un organismo tan importante como es la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad de la Argentina, que bueno, ha generado una hecatombe política en la Argentina que no se sabe cómo va a terminar esta bomba que tiró justamente por los audios que se ha conocido. Tengo entendido que usted era amigo bastante cercano justamente de Diego Spagnolo, así que me gustaría escuchar un poco su comentario al respecto, ¿no? ¿Cómo se inicia esta relación? El trabajo que tengo entendido realizaron en algún momento en conjunto con él, ¿no? Bueno, yo en realidad a Spagnolo lo conozco hace muchos años. Ajá. Imagínese, más o menos 98, año 99. Bastante Eh, tiempo. sí, no fue una amistad muy fluida. La vida después hace que uno transite por distintos caminos. Ajá. Pero en la cuestión jurídica es donde se retoma la relación, que fue para más o menos en la etapa de José Luis Espert, Ajá. cuando tuvo un problema con el tema de que se decía de los fondos espurios de su campaña. Claro. Que lo vinculaban de Eh, alguna manera al tema del narcotráfico, que le habían facilitado un avión para ser parte de sus giras electorales, ¿no? Claro, ahí fue Ajá. donde Spagnolo me contacta, después de algún tiempo, ya un tiempo atrás yo le había dado unas manos con unas causas judiciales que él llevaba, Ajá. pero no vinculadas a la política, sino a su propia profesión. Y bueno, ahí es donde me comenta este tema de Spert, que él había creado un vínculo con Spert. Bueno, en fin, la verdad que la política no es lo mío, no es lo que a mí me interesó. Yo simplemente le di una mano en lo jurídico Ajá. y había que hacer un trabajo bastante minucioso en ese tema porque había, a ver, para que se tenga en cuenta y se entienda, ¿no?
La injuria y la calumnia está tipificada en el Código Penal, pero también está o figura de alguna manera u otra en el Código Civil con distintos análisis de Ajá. aplicación. El Código Penal persigue la aplicación de una pena, el Código Civil persigue un resarcimiento económico. Por ende, si bien se trata de la afectación al honor y de lo que es el descrédito personal, tienen distintos tratamientos. Razón por la cual había que hacer un trabajo bastante minucioso, bastante particular. Yo Ujú. después le voy a explicar por qué. A ver. Pero es donde él obviamente hacía agua en el tema y Ajá. donde recurre a mí para que yo le dé una mano. Bien. Ujú. Entonces, el tema era el siguiente. Había que hacer un trabajo en la cual en el Código Civil se tipificó lo que es en lo que es que aquí donde yo me dedico mucho y escribí mucho sobre el tema, solo se codificó la calumnia civil. Ajá. Es el artículo 1771. Sí. Lo que no se tipificó, que el legislador está en deuda con eso, es la injuria civil. Ajá. Entonces, para llegar a la injuria civil, como no está tipificada, no hay un artículo que hable de la injuria civil, sino de la calumnia, entonces había que hacer todo un desarrollo jurídico para explicarle al juez que si no veía una calumnia por parte de estas personas que estaban en contradicción con lo que decía Espert, Ajá. que el juez opte por la injuria civil. Pero para eso había que hacer todo un desarrollo, porque en realidad no lo aclara el Código Civil, sino que es una figura jurisprudencial, Ajá. que es la famosa denuncia culposa, que no es una injuria, pero sí que es una conducta precipitada, una conducta imprudente de aquella persona que por ahí afecta el honor de otra persona, pero sin calumniar. Claro. Ujú. Está en un estatus inferior a lo que es una injuria, porque no es una falsa imputación de un delito, Ajá. pero sí se le afecta el honor a la persona, y bueno, obviamente que lo avala la jurisprudencia, pero no el código. Entonces hubo que hacer todo un desarrollo de eso que me llevó un montón de páginas. Obviamente es todo mío, no es que yo copié y pequé de otros autores. Sí. Yo justamente en el año 2020 saco uno de mis libros, en la cual el libro es práctico teórico, y en la parte práctica hay modelos de demanda que está esta demanda. Sí. Ujú. Razón por la cual el Spagnuolo nunca va a poder decir que es algo de él. Cuando Spagnuolo me pide todo eso, después de un gran trabajo que yo hice, de un gran desarrollo, yo le paso a él vía mail la demanda ya, porque él solamente volcó los hechos, cuestión que los hechos a mí no me interesaban porque yo me aboqué a la parte jurídica, y se los pasé como para que él, bueno, se lo haga firmar a su cliente, que en este momento era Expert, Ajá. y pueda interponer la demanda. Bueno, ¿Usted no la tuvo en ningún demanda... momento contacto con José Luis Esper, con el actual candidato justamente a gobernador por la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires? ¿Habló en Yo alguna la, oportunidad? no, yo la verdad Nunca. Ajá. nunca lo quise conocer porque, Ajá. bueno, hubo algunas cosas en el medio que no me gustaron. Digo, como yo me manejo profesionalmente, ¿no? Sí. Ujú. Entonces directamente le dije, mirá, no me interesa, no me interesa estar vinculado a esta causa, simplemente me pediste una colaboración, una ayuda, acá te hago la demanda, te la paso. Y bueno, cualquier cosa me mantenés al tanto, pero yo Claro. sabía que mi trabajo iba a triunfar, no por una cuestión de que me considero insuperable en lo que hago, sino que estaba muy bien configurada, Ujú. y bueno, obviamente que ese tema, si mal no recuerdo, porque después yo corté el vínculo, él cortó el vínculo conmigo, ahora se lo voy a explicar bien cuando pasa el tema a mi ley. Ajá. Pero me llega el comentario de que se arregló el tema, transaron, por decirlo así, la causa quedó sin efecto, se archivó, Spagnuolo por lo visto cobró sus honorarios, pero bueno, a mí todo esto me llega por comentarios de terceras personas. Que usted como que se siente puenteado justamente por un trabajo que hizo usted y que él evidentemente lo tomó sin reconocer
y después como quien dice se hizo el zorro, ¿no? Lo dejó correr y bueno, ya está. Ahora, ¿usted en algún momento tuvo alguna charla con Spagnolo previo a ser nombrado director del Andís? ¿Le habló un poco de su acercamiento con los libertarios? ¿Olfateaba algo de que se podía dar con respecto al tema de la manipulación a través de algún cargo político como el que él tuvo hasta hace un par de horas atrás? ¿Le comentó algo, por ejemplo, del tema de la corrupción que ya se venía hablando internamente dentro de algunos dirigentes políticos? ¿Eso todo el mundo lo sabía o nunca le comentó nada? No, el paso siguiente a lo que le comenté fue que él opta, hubo algún tipo de inconveniente personal con Espert, se aparta de Espert y se Ajá, vuelca con Milei. ajá, Es ahí donde empieza a apoyar a Milei. Pues yo escucho ahora toda esta gente que habla, que dice que lo desconocen a sí, Spagnuolo. claro. En realidad, a ver, Milei no tenía asesoramiento jurídico cuando estaba Spagnuolo de por medio. Ajá, No tenía un cuerpo de legales, no lo acompañaba, no tenía asesoramiento jurídico, razón por la cual Spagnuolo era su abogado. claro. Yo Es escucho un ahora poco es personas un poco lo que pasó con el mundo político, que muchos dirigentes actuales se han metido dentro del propio gobierno y estaban trabajando en distintas ONG, organismos o fundaciones, y bueno, opinaban totalmente distinto a los pensamientos que tiene Javier Gerardo Milei en toda su campaña y que hoy están dentro del gobierno, ¿no? Una cosa realmente de locos, ¿no? ¿Cómo se ha permitido eso, ¿no? El acceso a un montón de gente que le pateaba en contra al presidente y que le ha hecho también un daño interno gravísimo, ¿no? Porque terminan conformando estas 4 o 5 distintas variables que hay dentro del propio gobierno que lo han ido expoliando lamentablemente y terminan en una situación como la que estamos viviendo en estas horas, de una situación catastrófica y de mucha gravedad a nivel político y económico, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que también yo me doy cuenta de que hay un asesoramiento jurídico que es muy endeble. Claro, Permítame que le explique algo a que es ver. importante. Cuando Spagnuolo se vuelca con Milei, Ujú, aparece el famoso tema de la cual lo llamaron nazi. claro, Hubo periodistas sí. Ujú, que fueron demandados ujú, y incluso la última creo que fue Elisa Carrió, ajá, la doctora Carrió. ajá, Bueno, todas esas demandas que él las hace a favor ya de mi ley, es donde utiliza mi material jurídico que yo le había pasado para expert. Ahí él ya había cortado el vínculo conmigo, en la cual yo después me entero de que incluso hasta el día de hoy figuran en distintos juzgados esas demandas por afectación al honor que son de mi autoría. ajá. Él lo único que se dedicó fue a volcar los hechos. Entonces, cuando pasa todo eso, él directamente corta el vínculo conmigo. De hecho, que yo me trataba de comunicar con él y él me atendía con su propia voz diciendo que no era él. Imagínense que yo lo Claro. conozco de hace 30 años más o menos, o un poquito menos, pero... Sí, se trataba de eh, escapar, se ocultaba, o sea, no, y para no además, tener un además diálogo él con tiene, usted. y él tiene un tono de voz que es Sí. inconfundible. Ajá. Entonces, a mí me golpeó mucho eso, pero lo que sí me di cuenta era que aquello que yo había reflejado en las demandas que él en ese entonces las aprovechaba para mi ley, había un tema ahí que yo no lo comprendí nunca, porque después, cuando fueron gobierno, enviaron un proyecto legislativo Ajá. para la modificación del Código Civil y Comercial, Sí. en la cual lo que yo le había explicado en la demanda al juez, que no existía esa figura de injuria civil, que el legislador no lo había codificado, Ajá. no le enviaron como proyecto legislativo para modificar el código. Razón por la cual entiendo que ni siquiera el propio presidente leyó la demanda que Sí. firmó. Y sí. Entonces yo digo, no tienen un buen asesoramiento jurídico porque en realidad el propio presidente está demandando a otras personas diciéndole al juez, mire, hay un bache legal con esta figura que es la injuria civil, pero no la manda a modificar cuando mandó el proyecto legislativo.
O sea que yo por dentro decía, pero ni siquiera tienen un cuerpo de Para asesoramiento de decir, consultar, para asesorarse adecuadamente, lógico. Y bueno, por eso los desastres que viene cometiendo, ¿no? Aquellos que le fuimos marcando un montón de cosas al propio presidente para que esté alerta de estas cuestiones, nunca lo he escuchado, ¿no? Se ha dejado llevar justamente por los garcachantas que lo fueron rodeando, expoliando y lamentablemente terminamos en esta situación crítica como la que está atravesando en estos precisos momentos la Argentina, ¿no? Con un descontrol, una desazón absoluta, porque uno termina dándose cuenta que desde el Ejecutivo se están haciendo las cosas muy mal, hay mucha desprolijidad. Ahora, usted me comentaba que en ningún momento tuvo un contacto directo con el presidente argentino. De alguna no, manera... yo un día le envié un WhatsApp a Ajá, él ajá, informándole sí, de la autoría de las demandas, ajá, porque yo ya había cortado vínculo con Spagnuolo, claro. y no era como despecho, pero sí yo quería que él sepa la Que esté al verdad tanto, claro. ¿Mm? de quién era el trabajo jurídico que él lo estaba Ajá, beneficiando, porque él, la demanda contra los periodistas con Vilouta, con Doman, sí, con Dugan, él termina llegando a un acuerdo con ajá, toda esa gente. Creo que con el único que no arregló por ahora fue con Plager y con la doctora Carrió, pero con ajá, los demás sí, había acordado, sí, porque había incluso un pedido de disculpa público, y se le reclamaba creo que 1 millón de pesos en ese momento a cada uno, la ajá, demanda era por 5 millones, que la cual la sí, tuve que encuadrar yo mismo también, todo ajá, eso, sí, todo lo que era la construcción del daño y todo, y que bueno, o sea, había llegado a su buen puerto el tema del reclamo. Entonces intenté comunicárselo, le mandé un WhatsApp, lo tuvo 1 o 2 días el mensaje como visto y después me bloqueó. claro. Bueno, es lo que hace con mucha gente, ¿no? Que conoce o que tuvo contactos o mucha gente que colaboró con él termina haciendo eso, ¿no? Lamentablemente en vez de escuchar es la triste posición que ha tenido con mucha gente. Ahora, esto lamentablemente termina hoy por hoy descolocándolo a él en su imagen, haciéndole perder un montón de seguidores y generando una mayor desconfianza, provocando una crítica de situación política con un escarnio que evidentemente se va a ir dando en las próximas horas, en los próximos días, porque el tema es que a medida que vayan saltando todas estas cuestiones, van a ser un tema más problemático para el Ejecutivo también en su conjunto. ¿Usted cree que el nivel de corrupción que está demostrado existen con la participación de varios funcionarios en distintos organismos, va a terminar perjudicándolo mucho más todavía de lo que está pasando al presidente argentino si no toma conciencia de estas cosas y si no establece un vínculo de apertura, de mayor transparencia? Bueno, yo creo que, mire, no soy de involucrarme mucho en cuestiones políticas, ¿no? Ajá, Porque uno no sabe lo que pasa puerta adentro. Lo que sí puedo decir es que a veces hay gente que aporta y hay otra gente que destruye, como claro. pasa en todos lados. Mm, Yo lo que sí creo es que por ahí estuvo acompañado de muchas personas que son oportunistas. totalmente, claro. Entonces, yo escucho hoy hablar de este tema que hoy por hoy me interesa y mucho, que es detrás del trabajo, porque a ver, detrás del trabajo de Spagnuolo está mi trabajo, ¿no es cierto? Ahora, en el momento que Spagnuolo era la persona de suma confianza del presidente, o que empezó a ser el apoderado de él cuando empezó con sus causas, no había ninguna de estas personas de hoy. Claro. Entonces yo después vi como ministro de Justicia al doctor Julio Di Varona, Varona, claro. Ujú. que puede ser un excelente profesional, pero la verdad que cuando se necesitó el trabajo jurídico, no estaba el doctor. O sea, no, en ese momento estaba Spagnuolo nada más. No estaba el estudio de Cunio detrás del tema como para decir, bueno, en vez que el trabajo lo haga Spagnuolo, obviamente a través mío, lo va a hacer el estudio mío. Ujú. Entonces, yo creo que no con el tema de lo que es el estudio del doctor Cunio de Varona, pero sí que hay muchos otros que hoy lo están acompañando, que son oportunistas, que no sé en qué lo habrán ayudado en su momento para que él los incorpore. Sí, lo que sabemos es que hay una estructura política débil, porque bueno, no era un partido
conozco mucha gente que estuvo de principios con él, que terminaron fuera del equipo Claro. de él, Ujú. como Giacomini, Varios, sí. como Gastón Alberdi, son un montón de personas, Ujú. como Cunio, que empezaron con él, lo posicionaron en lo que es La Libertad Avanza, pero resulta que terminaron uno por un lado y otro por el Claro. otro. Sí, Entonces, desparramados por distintos lugares. Ahora, yo lo que, sí, lo no, yo escucho. lo que creo realmente es que hoy por hoy está asociado con gente que a lo mejor no es la gente que No él es la debería adecuada, tener a su claro. lado. No es la gente adecuada que lo pueda, digamos, contener y emprolijar y sostener este recambio que él planteó en un principio. Todo lo contrario, le están generando un impedimento en un montón de cosas y lo están haciendo meter, como quien dice, la gamba, hablando en criollo, con un montón de errores que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, los pliegos de lo que pasó para ocupar los cargos de la Corte, también, o sea, y la Corte también, ¿no es cierto? También tenemos que hacer una crítica a todo esto, de la Corte tomar juramento cuando en realidad era improcedente. Ahí hay un montón de cosas que en conjunto que obviamente llevaron a que todo esto se vaya profundizando cada vez más. Claro. ¿Usted cree Eh, que en ese aspecto Spagnuolo lo engañó, lo estafó al presidente, le vendió pescado podrido y a través justamente de este organismo pudo hacerse de un montón de data que hoy están realmente pudiendo generar algún tema muy alarmante con las denuncias que él puede llegar a declarar o a anunciar, por eso como que está oculto o muy callado? ¿Es algo normal, conociéndolo usted a Spagnuolo, este tipo de actitud que ha tomado de mantener un silencio de radio, o es que realmente se está guardando para generar algo que puede llegar a ser más explosivo de lo que se conoce? Yo por lo que lo conozco a Spagnuolo es una persona que, bueno, es bastante temerosa en el sentido de que cualquier cosa que se trascienda y que tome magnitud en la noticia, obviamente que lo pone nervioso y obviamente hace a que responda como está respondiendo hoy, que no se sabe dónde está y todo eso, Claro. pero porque es su personalidad. Ujú. Después lo que pasó ahí en el medio, obviamente que lo desconozco porque ni siquiera tuve contacto con él. Sí lo que advertí es que intervinieron muchas personas. Por ejemplo, él tiene causas fuera de lo que es el tema político, Ajá. en la cual terminó poniendo a personas que hoy estaban, bueno, que estaban con él en el gobierno. Por ejemplo, él tiene una causa, él tiene una queja en la corte por una causa que no le fue bien, una causa de él que él Sí. llevaba antes de ser formar parte de la Sí. política. Antes de estar, digamos, en Y, la dirección del Andís, ya tenía algún temita ahí dando vuelta. no, claro, obvio, porque Ujú. él es la profesión, ¿no? Claro, sí, Entonces él tenía causas personales sí. Ujú. que obviamente eran cargadas por clientes. Pero en la queja esta que yo le menciono, lo puso al doctor Oneto bueno, como patrocinante, como representante de él, Ajá. ¿no es cierto? Entonces yo digo, yo no sé con qué persona se está manejando él. Él no tenía un grado de amistad con el doctor Oneto previo, como lo tuvo conmigo. Ajá. Él habrá puesto en la Agencia Nacional de Discapacidad a un montón a un cuerpo legal que yo desconozco. La verdad que todos a los que habrá sumado, los habrá conocido en ese Ujú. momento. Claro. Porque yo la verdad que desconozco por completo que él se haya manejado con profesionales. Claro, no eran eh, funcionarios de carrera o asesores que podrían colaborar como para ordenar justamente una Agencia Nacional de la Discapacidad que necesitaba un reordenamiento y termina produciéndose toda esta estafa, toda esta serie de irregularidades que no sabemos cómo va a terminar, porque esto todavía no ha avanzado, no hay un montón de datos que han llegado al conocimiento de los medios de comunicación y menos a nivel ciudadano, ¿no? Entonces realmente no, y otra esto cosa, es una bomba de tiempo lo que hay ahí, ¿no? Realmente es un tema tremendamente delicado para el gobierno argentino, tal vez igual o peor que el caso Pesos Libra, ¿no?
Sí, mire, y hay una cuestión que también es importante a destacar acá, y es que yo antes de, bueno, hace unos años atrás, yo fui muchos años curador curador, bueno, es representante de personas discapacitadas, ¿no? Claro, ujú, La discapacidad puede ser física como también puede ser psíquica. tal cual. Ujú. Entonces, bueno, fui como más de 10 años curador de personas con problemas De esa mentales, característica, sí. eh, Ujú. obviamente claro, son personas vulnerables, y no lo vi nunca a Spagnuolo que haya ocupado un cargo como el mío. O Un sea, y desconocimiento él, total, o sea, el amiguismo lleva a cargos políticos a un montón de gente que no está capacitada para eso, ¿no? Para administrar adecuadamente, ni que tampoco, lamentablemente, busca colaboradores que tengan conocimiento del tema. Es lo mismo que estamos hablando que le pasa al mandatario argentino. Varios presidentes en la República Argentina, como pasa en otros países, vienen cometiendo esos tremendos errores, ¿no? Por eso la debacle que después viene y se encuentra metido en una maraña de cosas que no pueden salir. Cada paso posterior que dan, debido a que han actuado como pato criollo, los va embarrando más, ¿no? bueno, Los va pero eso comprometiendo más. lo tenemos un poco como costumbre nosotros, nuestra política, ¿no? Porque hoy uno ocupa un cargo, otro ocupa Bueno, otro, y es como que uno dice a veces, pero esta persona, ¿cuándo se dedicó a ahí esto? está, claro. Y está ocupando un cargo que en realidad no tiene antecedentes. Por lo menos yo de lo que conozco de Spagnuolo, yo creo que él nunca tuvo un vínculo estrecho con lo que es el tema discapacidad. Ujú. Eso bueno, por las charlas previas que tuvimos y por las causas previas y todo, él justamente en la causa que yo le estaba dando una mano, era una causa de una persona accidentada, en la cual había quedado en estado de coma Ajá. prácticamente, en estado vegetativo. Esa causa, cuando él estaba conmigo, le había ido bien. Cuando corta el vínculo conmigo, no sé qué pasó, bueno, termina el Tribunal Superior, Cámara, Sí. termina revirtiendo y termina rechazándole la demanda. Ujú. Entonces ahí yo ya desconozco porque él ya no se vinculaba conmigo. Claro, Pero va era, perdiendo el enfoque, ¿no? De tratar de mantener viva una causa y de hacer un seguimiento adecuado con los cuestionamientos, digamos, los planteos adecuados para que la cosa avance, ¿no? claro, pero Eso se da en muchos casos también, claro. él únicamente representaba a Ajá, la madre de la persona accidentada, claro, que es muy distinto que él se dedique a representar a personas vulnerables. ahí está, Es otra claro, cosa eso. exacto. Entonces, Desconociendo realmente la cuestión de fondo, de base, ¿no? claro, es que después pasa a ocupar un lugar en donde se trata de temas de discapacidad, no es solamente una planilla de No, Excel no, en donde... es una eh, cantidad de cosas tremendas, ¿no? Tiene que estar conociendo. Por eso en su momento, cuando yo lo hablé con el doctor Joffre, que es el presidente de APADEA, de la Asociación de Padres del Autismo de la Argentina, estuvieron trabajando con otras instituciones, armaron todo un proyecto de discapacidad y me pidieron, porque no le respondían, a ver si yo podía hacer alguna gestión con algún integrante del gobierno. En ese momento todavía estaban recién iniciando el gobierno, el mileísmo, y me ofrecía acercarle la carpeta justamente con todo el trabajo que habían hecho a Sandra Petovelo, que era la ministra de Capital Humano. Así lo hice, o sea, mi intención fue solamente acercarle la carpeta para que vean y evalúen, porque era un proyecto interesante que estaba autofinanciado. Esto fue hace casi 2 años atrás. En ningún momento se contactaron con ninguno de los 20 o 30 integrantes de ese grupo que habían hecho este trabajo sobre la discapacidad, que tenía inclusive todo armado para autofinanciarse. Entonces ahí queda demostrado que desgraciadamente los políticos hablan mucho, pero después al momento de sentarse a ver cómo organizan para dar soluciones no lo hacen, no les importa nada, ¿no? Terminan cajoneando todo y al final nos encontramos con situaciones graves como la que se está viviendo en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Producto de no escuchar, ¿no? De la hipocresía, de la incoherencia que tienen. claro, imagínense en mi caso personal, yo después de sufrir los embates de una persona que consideraba amiga, Claro, que le hago todos los trabajos para, no solamente para en el entonces amigo de él, porque creo que hasta incluso pasaban la fiesta de fin de año juntos, que era con Expert, sí.
sino que después pasó a manos de Milei y se posiciona como persona de suma Claro, confianza del presidente de la Nación. claro. Entonces, si después de haber sufrido tamaño embate para mí, que fue muy fuerte, porque la verdad que digo, ¿cómo puede ser que una persona que yo le haya dado semejante Claro. mano me Te deje de defraude de esa atender? manera, te estafe, ¿no? Te puentee y te deje de lado cuando realmente dependía todo justamente del supuesto éxito que él podía lograr gracias al trabajo que vos venías haciendo, Es ¿no? que claro, es Digo, la confianza que claro, gana con el presidente para que el presidente lo claro, termine poniendo en ese lugar. Fue sí, gracias al trabajo jurídico y el trabajo jurídico no fue de él, fue mío. claro. Entonces, la verdad que, digo, yo después de padecer todo esto, digo, ¿qué me puede sorprender del resto? El Claro. resto no me sorprende nada. ¿Y qué crees que puede pasar, Doc? ¿Qué estimás que se puede dar en este momento cuando realmente este hombre está oculto y puede realmente tirar una bomba que puede eclosionar y debilitar más al gobierno argentino en un momento crítico como el que se está viviendo, ¿no? En estas horas con un montón de cosas que son impredecibles. Yo creo que ahora no solo depende, sino que también existe la necesidad de tener una justicia federal que vaya a fondo con el Ajá, tema y todos sepamos la verdad de lo que pasó. ajá. ¿Crees, Porque, ¿Crees que esto va a avanzar, que hay jueces que están dispuestos realmente a hacer un trabajo honesto, con transparencia, para que la sociedad en su conjunto vea que de alguna manera están intentando desde el Poder Judicial producir un cambio para que estas cosas no sigan sucediendo en la Argentina? es que yo creo que hoy la gente ya no come vidrio Ujú, y ya después de ciertas cosas, las causas tengan un giro inesperado, ya hoy por hoy no se tratan como antes. ajá, Antes se resolvían cuestiones que eran entre gallos de medianoche, no se sabía qué había pasado, se terminaba girando una causa, girando una investigación. Yo creo que hoy las cosas están mucho más difíciles de hacer que en aquel momento. Hoy ajá, puede pasar lo que está pasando ahora. Por claro. ejemplo, hay una medida cautelar que frena determinada información, por cierto, bastante cuestionable, Ujú, porque es algo preventivo claro. y es algo, le digo más, es algo bastante cuestionable porque en realidad es el propio gobierno el que debería difundir o tomar los recaudos para que eso no pase, Totalmente, claro. O sea, ¿no? esto como es intentar poner un bozal, censurar a determinados periodistas independientes, los pocos que Sí, hay lamentablemente en la Argentina, digamos, si y yo no tomo los intentar recaudos, abroquelar un montón de hechos de corrupción para que no llegue al conocimiento de la sociedad, ¿no? Teniendo como trasfondo y sabiendo que esto genera un daño tremendo, ¿no? La destrucción de las instituciones, la falta de transparencia y de la honestidad que tienen que tener justamente los políticos y los funcionarios que acceden a cargos públicos, ¿no? claro, bueno, yo ayer veía un tuit bueno, del vocero que decía, bueno, la medida y la comunicaba Claro, como un triunfo de algo, como sí. algo positivo. Pero la Ujú, verdad que yo digo, ¿cuál es la noticia positiva? Que se prohíba la difusión claro, de un audio que es en un lugar que en realidad el propio gobierno debería tomar los recaudos para que eso no sí. trascienda. Lo que pasa es Pero que en esos realidad, audios circularon, ya están en conocimiento de casi todo el mundo, ¿no? Inclusive hoy pero estaban tirando que desde Uruguay iban a dar nuevos audios, que era todo un engaño. O sea, estas operaciones mercenarias de un sector del periodismo complotado con los servicios de inteligencia, que el propio gobierno debería estar atento a esto, ¿no? Llama poderosamente la atención que no haya gente capacitada, experimentada en los propios organismos del Estado que lo asesoren adecuadamente al presidente y a la secretaria presidencial para correrse de estos temas, porque si no, cada vez se van involucrando más innecesariamente, ¿no? Inclusive sí, desde la yo, propia vocería presidencial, hay cosas que no se terminan de entender. El propio Adorni, Javier Lanari, que son periodistas puntualmente, en el caso de Lanari, que viene de muchos años de trabajar dentro del mundo de la comunicación, no haya ejercido un contacto directo con sus pares para testear esto que venía pasando, ¿no? Inclusive en algún momento muchos de nosotros intentamos volver a contactarnos con ellos cuando llegan al poder político, porque antes lo hacían, y después, bueno, cierran o te bloquean o no te contestan, ¿no? Y ahí es donde empieza la hecatombe del derrumbe que empieza a transitar un gobierno que por
digamos, no querer escuchar aquellos que tratan de acercarle data para, bueno, resolver un montón de problemas, se mete en un barro realmente que lo va complicando cada vez un poco más, ¿no? No, sí, coincido plenamente. Y además otra cosa importante, que no desvíe la investigación principal, Ya, ¿no? ahí está. Que la investigación principal es qué pasó realmente con la Agencia Nacional de Discapacidad y Ahí los está. audios. Ese es el tema, ¿no? Toda la Ese estafa, es el todo el tema robo que principal. hay en el medio, los curros, los afanos, el deterioro que hay en el sector de la discapacidad de nuestros mayores, los jubilados, que están afectados porque un par de vivos se roban todo descaradamente y de alguna manera son respaldados por funcionarios del propio Estado, que están ahí para controlar y para regular normativas que benefician a la sociedad, no para un par de Sí, vivos, ¿no? y Eso es lo aparte más patético de todo. usted sabe que esto tiene, es un colorario de un Claro, montón de cosas, ¿no? y sí. Porque en realidad está todo atado a todo. Imagínese que para Es que, un abanico que termina todo en el mismo tema, en lo dramático que vive la Argentina hace años, ¿no? claro, La corruptela, el robo y la estafa que generan los políticos y los mandatarios con sus entornos cuando llegan justamente a cargos públicos, ¿no? Digo, imagínese esto, el Poder Ejecutivo le saca la pensión a determinada persona. digo, Esa persona ya en el ámbito del Ejecutivo no puede hacer nada, tiene que recurrir a la justicia. tal cual. Para recurrir a la justicia tiene que ser por medio de un amparo. Sí. Y la verdad que la catarata de amparos que pudo haber pasado con una justicia en donde hay un montón de puestos que faltan jueces, están Ujú. subrogando, Claro. que Está hay una gran colapsada, la deuda justicia con está eso. colapsada también. Ahora, ¿lo hacen a Claro, propósito esto? La dirigencia política lo hace a propósito, porque ya venimos del tema de la servilleta famosa de la época del menemismo y eso no se frenó, no se fue dando en todos los gobiernos. bueno, ¿Hasta eso le cuándo digo eso? algo, ahí toca un tema que es muy delicado, Ajá, porque ahí tenemos que ser, yo creo que, mire que yo me relaciono con un montón de magistrados, con personas, porque yo doy conferencias, sí, ujú, y obviamente que por ahí uno da una conferencia con alguna persona que ocupa un cargo judicial importante. ajá. Pero digamos que no todos llegan al cargo por mérito. Bueno, El Poder sabido es, Judicial claro. está enquistado de amiguismo, de familiares. eh, No hay eh, transparencia, hay un montón de y cosas mire, raras. la verdad que los que están en el tema saben perfectamente que Y ya lo he hablado, lo he hablado con son, muchos de ellos y todos coinciden con esto que me dice, doctor. son muy pocos los que Eso, llegan al cargo por mérito. claro. Entonces, siempre, ¿por qué cuando pasa algo hay algún juez o algo o un fiscal que no dice nada? Y porque todos dicen, entre comillas, tienen un muerto en el ropero. Exactamente. Y bueno, uno no sabe cómo accedió al cargo, no saben determinadas cosas. Eso es lo que hay que cambiar, porque hay muchos profesionales, jueces probos, profesionales del mundo jurídico que están capacitados para ocupar los cargos que deberían ocupar y no lo pueden hacer, no han No podido llegan, acceder por este motivo que usted acaba de comentar. no llegan, no Claro. llegan. Por último, No, doctor, ¿qué le sugeriría usted a Spagnolo, a su ex amigo, en este preciso momento de su desaparición de la vida pública y también al mandatario argentino, digamos, un hombre muy cercano al presidente argentino y justamente al mandatario del país que está realmente en un momento que tiene que tomar seguramente resoluciones muy puntuales, ¿no? bueno, yo a quien era mi amigo, a Spagnolo, lo que le sugeriría de alguna manera u otra es que valore a la gente que en su momento le dio una mano. Porque la verdad que eso es lo peor que le puede pasar a una persona, ser desagradecido. Eso por un lado. Al presidente, la verdad que en su momento cuando me comuniqué y me terminó bloqueando, ya está mostrando un comportamiento que la verdad es, en ese momento yo no era importante y lo descarta, no le importó la información. Entonces, uno lo que le puede sugerir es que hagan las cosas lo mejor posible, porque detrás de lo que es la gestión está el derecho de la gente y el bienestar de la sociedad. Es así. Entonces, como sugerencia, lo que le puedo decir, bueno, nadie le puede sugerir a otro decir la verdad y que la verdad te comprometa y te acarree una causa penal y después vaya preso.
porque uno no lo va a hacer nunca, eso. Nadie va a ir a decir, sí, bueno, mire, yo quiero ir preso porque cometí tal y tal cosa. Pero sí uno lo que puede recomendar es que las mentiras tienen patas cortas. Entonces, tanto para Spagnuolo como obró con las personas allegadas, al menos conmigo, Ujú. que fue el que le hizo todo el trabajo jurídico para llegar, yo lo tomo así. Él llegó donde llegó por los beneficios que tuvo por sus demandas. Y las demandas eran armadas por otra persona que era yo, no era él. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, al presidente debería escuchar o relacionarse con la gente que realmente trabaja, no que son los que venden humo, ¿me entiende? Ahí está, ahí hay un gran problema Tal cual, también, tal porque cual. la política es mucho vende humo, Sí. pero hay que trabajar seriamente En para la tener. cancha, como dice el refrán, se ven los pingos, doctor. Es así. Sí, hay que tener, los resultados llegan a través del No hay que trabajo y el eso. esfuerzo, no de otra Exactamente. cosa. Y aquí vemos que ha habido un montón de desprolijidades. Gracias, doctor, muy gentil por esta entrevista exclusiva que nos ha dado. Ya nos están llamando de varios medios para pedirnos si esto se puede replicar. Háganlo tranquilamente. En Galáctica Radio y Televisión actuamos con total democracia, con total pluralismo, así que pueden retransmitirlo sin ningún tipo de problema. Estamos en contacto, doctor Juan Francisco González Freire, ex amigo de Diego Spagnuolo, autor de grandes e importantes libros jurídicos en Argentina. Le agradecemos la atención y gentileza de habernos permitido establecer esta entrevista y charla con usted. No, al contrario, muchas gracias a usted por el interés, por la nota, es muy amable. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Seguimos aquí en Galáctica Internacional. Luego, bueno, de esta charla, ustedes escucharon el ex amigo de justamente el hombre tan cuestionado con una gran polémica en estas horas, desaparecido en acción o sin acción, como es Diego Spagnuolo. Él es director renunciado, echado de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que planteó concretamente en esta charla el doctor González Freire realmente es muy fuerte. Ya volvemos.